Hola, ya estamos aquí con ustedes una vez más, queridos hermanos en la fe, toda esa familia cristiana, estamos para bendecirlos y para decirle al Señor, gracias por darnos esta enorme bendición de poder hacer contacto, poder estar con vosotros, para continuar abriendo las Sagradas Escrituras y meditando en su palabra. Qué lindo es nuestro Dios, que todavía tenemos vida en esta tierra y como dice el libro de Lamentaciones, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada día. Por su misericordia estamos aquí juntos con ustedes también, amigas y amigos míos, que son el centro de la predicación de la palabra del bendito. Quiero decirle gracias a usted, querido y fiel amigo, amiga, por estar con nosotros en nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Gracias por acompañarnos en esta comisión, porque es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Estoy muy feliz de ser cristiana, muy sanamente, muy orgullosa de pertenecer al ejército de Jesucristo y de ser cristiana, de ser diferente, porque el cristiano verdadero es diferente a las personas que están en el mundo, a las personas que tienen una religión. Somos diferentes en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Entonces no estamos criticando a nadie, entendemos que mientras Dios no se revela al corazón del hombre, de verdad que andamos por desorden, malas acciones, malas palabras, porque también nosotros venimos de allá. De ese lugar nos sacó el Señor, nos sacó del pecado, de la mentira, entonces nos convirtió el Dios Todopoderoso. Nosotros hemos entregado nuestras vidas al gran Redentor y Salvador Jesucristo. Quiero decirles gracias una vez más. De verdad, gracias. Vamos a grabar ahora entonces con la bendición del Señor nuestro en vivo. Muy felices de poder estar, abrazarnos, nada más hermoso que en la meditación de la palabra. De verdad, gracias a Dios por darnos esta bendición. Los extrañé a todos ustedes, queridos hermanos y amigos, en este fin de semana. Extrañamos. Tenemos una temperatura alta, alta, muy alta. También tenemos temperaturas fuertes aquí en la ciudad. Esperemos que podamos soportar un poco porque yo, soy un poco para el calor, me gusta mucho el frío, pero bueno, eh, ya estoy acostumbrada, un poco acostumbrada, todavía me cuesta porque me gusta mucho el frío, pero estábamos meditando y para todos ustedes, especialmente queridos cristianos, la meditación de la palabra para usted, amiga, amigo mío, que no conoce la palabra de Dios y que anhelamos de todo corazón que usted también pueda ser tocado por la gracia divina del Señor Jesucristo. Queremos eso para todos vosotros, para que usted tenga la salvación que nosotros tenemos. Es el más grande regalo que usted puede tener en esta tierra, aquí en el planeta Tierra. Vamos, que Dios espera que todos nosotros nos volvamos a Él. Volvernos a Él de todo corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Hay que acercarse a Dios. Tiempos muy difíciles, muy complicados, Dios mío. La guerra avanza, guerras, sigue Ucrania, Rusia enfrentados. La guerra en Medio Oriente es terrible lo que sucede, pero confiemos en Dios. Nosotros descansamos plenamente, no en las propuestas de un político, no descansamos en que nuestros líderes están tomando decisiones sabias, no, para nada. Nosotros descansamos confiando plenamente en Dios, que Dios no nos dejará, nunca nos desamparará. Él cuidará de nosotros, aquellos que tememos su nombre y adoramos a Dios. Él cuidará de nosotros y como dice su palabra, no temeré aunque la tierra sea removida. No temeremos porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. El ángel del Señor estará siempre para cuidar de nosotros, para defendernos. Gracias a nuestro Padre Celestial por tanto amor, por tanto cariño para nosotros. De verdad, adoro a Jesucristo, estoy muy feliz. Vamos, entonces nosotros estábamos meditando de manera especial en los tiempos muy difíciles que se vienen, como decía el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, estábamos meditando Mateo, también brevemente meditamos en el Evangelio de Marcos, entonces meditábamos luego en el Evangelio de Lucas, la venida del Hijo del Hombre. El Evangelio de Lucas capítulo 21 nos decía el Señor que habrá angustia, señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Dice, y habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Es por eso que te predicamos, querida amiga y amigo, porque no queremos que tú te quedes en esta tierra y se viene el juicio de Dios a todos los habitantes de la tierra que estén aquí, porque nosotros seremos arrebatados. Así dice la palabra, el Señor Jesucristo lo dijo, lo hemos meditado en los tres evangelios. Bueno, de manera especial estábamos meditando en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Es lo mismo, está escrito en el Evangelio de Mateo. El Señor ya lo dijo, iréis de guerra, rumores de guerra, habrá sediciones, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, habrá, dice, en diferentes lugares, habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Usted puede decir, pero ya leyó, ya medité. Sí, pero tenemos que seguir meditando en la palabra del Señor, en estas palabras, porque es para estos tiempos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que busca Dios? Que usted escuche el mensaje, también haga como nosotros hicimos un día, cuando la palabra de Dios se nos llegó a nosotros, nos predicaron, obedecimos a esa palabra. Nuestro corazón, por la gracia del Cordero, se abrió, iluminó nuestro entendimiento, y los ojos que los teníamos velados fueron abiertos para que nosotros conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libres. Oh Dios mío, gracias al Señor nuestro Dios maravilloso. Entonces, habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Todo lo que se viene, Dios mío, una conmoción total. Escape por su vida. Cuidado, queda muy temprano. A ver, que están aquí, micrófonos, que todo está conectado, entonces estamos viendo. Bueno, decía la palabra del Señor, a causa de todas estas cosas que van a venir a suceder aquí en nuestro planeta Tierra. Dice, habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas. Eso para el pueblo cristiano, para nosotros. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan,
Viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Por todos los acontecimientos, todas las cosas que están pasando a nivel planetario de nuestro planeta, a nivel mundial, sabemos que estamos tan cerca de ver la manifestación una vez más tan gloriosa y majestuosa del reino de Dios en la persona de quien Jesús de Nazaret trajo el cielo, el reino de Dios vino, dijo Jesucristo cuando empezó en su primera venida la predicación, comenzó a enseñarnos, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. El reino de Dios se acercó 2000 años atrás aquí a la tierra. Ahora el Señor dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Sabemos por los acontecimientos que está cerca, muy cerca una vez más de ver la manifestación gloriosa del reino de Dios, en Jesús de Nazaret. Vamos a ver la gloriosa presencia del Todopoderoso. Vendrá en las nubes, como decía el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y como decía también el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. ¿Qué decía el Evangelio de Mateo? Inmediatamente después de esta gran tribulación, no gran tribulación, porque hay, a ver, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a lo que el Divino Señor nos ha enseñado, son los principios de dolores, los que estamos viviendo, las señales están manifestándose, las señales que el Señor Jesucristo dijo que de las cosas que acontecerían aquí en el planeta, en la tierra, estamos viendo ante nuestros ojos y el Señor dijo que cuando nosotros vamos a oír de guerras, sediciones, terremotos, angustia, bueno, habrá sediciones. Cuando eso suceda, dijo el Señor, son principios de dolores. Entonces, estamos en los principios de dolores. Vamos a entrar a la tribulación, porque la tribulación es como si estos principios, estos acontecimientos en el sol, en la luna, en las estrellas y más la tierra conmovida y los habitantes mucho más. Entonces se van a manifestar, entraríamos en la tribulación. Esa sería la tribulación cuando los acontecimientos sean mayores, cosas más tristes acontecerán, como dijo el Señor en su palabra, como lo decía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Serán conmovidas. ¿Está bien o no? Yo digo. Sí. Sí. Está un poco fea, pero porque no es. Claro, no, no es así, no, pero bueno. Entonces, dice que después de estos acontecimientos en el sol, en la luna, en las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas, pero luego dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Estamos tan cerca, pero tan cerca, Dios mío, de ver la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor. Eso a mí, mi corazón se llena de alegría, de regocijo, Dios mío. Cuánto sufrimiento hay aquí en la tierra, cuánto dolor, cuántas cosas, cuánta injusticia, Dios mío.
Ay, Padre, de verdad cuánto necesitamos que venga el reino de Dios, que venga Jesucristo. Pronto lo necesitamos, pronto. Es por eso, por todo lo que el Señor nos ha dejado dicho. Escuche, dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Eso acontecerá cuando Él venga en las nubes, ahí aguardará por nosotros, vendrán sus ángeles y recogerán a los cristianos verdaderos, a su iglesia, a la iglesia de Cristo, y seremos arrebatados y entonces estaremos uniéndonos con Él en las nubes del cielo. Eh, ay, Dios mío. Dice el Señor, quería, que me están entreteniendo aquí. Bueno, luego habla el Señor, dice así: mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya lo sabemos. Una sociedad, una generación totalmente confiada, tranquila, aquí no pasa nada. Usted no sea de aquellos que confían, se va a equivocar y se arrepentirá toda su vida. Porque como en los días, dice, antes del diluvio, entonces el Señor nos dice lo que estaba ocurriendo cuando antes del diluvio, lo que pasó, bebían, se casaban, etcétera. No entendieron, escucha este versículo, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida de Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre. Así como vino el diluvio y se los llevó, los mató, quitó vida a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, ellos estaban confiados, ellos estaban seguros, se sentían pues que tranquilos, nada pasará nunca, no va a suceder nada. Entonces, como no creyeron a las palabras de Dios que el Señor hablaba a través de sus santos hombres como Noé, no quisieron escuchar, así fue, vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Sí? Hablamos de que puede en un hogar haber gente que es cristiana y gente que no es cristiana en una familia. Gente que no cree, gente que sí cree, gente que está viviendo y espera la venida del Señor y otros que no le esperan, a pesar de vivir en el mismo hogar, la misma casa. Puede ser un esposo creyente, otro, él no es, ella sí es, la esposa es creyente, el esposo no es. Entonces, y los hijos muchas veces, hay padres que son creyentes, los hijos no tienen la fe en Jesucristo. Entonces, ahí está, aquí está la palabra del Señor bien clara. Pero aquí quiero quedarme en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Yo cuando leo esto, Dios mío, digo, pero qué perfecto es Jesús en su hablar. Qué divino, Dios santo. Es que no hay cómo decirle: Señor, te faltó decirnos esto, o te equivocaste en esto de aquí, o nos hablaste de más, o no hay nada. Él es perfecto. ¿Y a qué nos llama el Señor? A usted, hermana querida, mi hermano amado, ¿a qué lo llama el Señor? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, muy apercibidos. Les manifiesto yo, hablo de mi vida, yo estoy atravesando, hay momentos que estoy muy apesadumbrada, veo las cosas a nivel mundial, veo las almas que están ciegas, sin Dios, sin luz, sin esperanza, veo la calamidad en el ser humano, en la vida del ser humano, veo cómo avanza la miseria, la pobreza, unos cuantos que tienen
tanto, no saben lo que tienen y quieren acumular más, y otros que no tienen nada. Eso me provoca quebranto en el corazón y hay momentos que estoy extremadamente apesadumbrada, de verdad, muy, muy en tristeza, pero tengo que seguir y especialmente clamando a Dios, rogando, porque el ruego de mi corazón, la súplica de mi alma para el Señor nuestro Dios es que nuestro Redentor eterno Jesucristo ruegue por nosotros ante el Padre, que Él pida a Dios por nosotros para que los habitantes de la tierra puedan reaccionar, puedan recibir el testimonio de la verdad, puedan aceptar la verdad, confesar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida eterna, lo puedan creer en Él. Ese es el deseo vehemente de mi corazón, el deseo, el anhelo que tengo. Y cuando veo las almas tan ciegas, tan perdidas, están con religiones, haciendo lo que bien les place, a pesar de tener una religión, entonces mi corazón se quebranta, siento mucha tristeza. Cuando veo especialmente noticias, algo me siento para ver noticias, veo los líderes, puedo ver la vanagloria, el egocentrismo, la codicia, la avaricia, cuando escucho las noticias y veo cómo el presupuesto para armamento, para comprar más y desarrollar más, tener más armamentos en sus naciones, subieron ese presupuesto y bajaron el presupuesto de la salud, de la educación, no sé, Dios mío. Entonces mi corazón se quebranta, me da pena, porque Dios mío, lo que más el ser humano, los líderes, los que están en autoridad deben de hacer es a cada día levantar un presupuesto mayor para tener buena educación, para que todo lo que es la salud sea tan bien atendido, el pobre, el humilde, el que no tiene, que lo público sea de primera, que más puertas se abran para que la gente que no tiene pueda llegar a tener un poco más de tranquilidad. Qué difícil se hace llegar a tener una propiedad, es muy duro tener una casa, tener... Entonces, que en eso trabajen para que las personas que de pronto no tienen esa posibilidad porque no tienen, no son ricos, no tienen mucho dinero, puedan también llegar a adquirir una casa, tener un patrimonio, un lugar estable donde vivir. Entonces, da mucha pena, a mí me da mucho quebranto y digo, Dios mío, y sigo atenta y velando, hay que estar velando, como dice el Señor, porque nosotros no sabemos a qué hora de venir nuestro Señor, pero los acontecimientos es como que una trompeta está sonando, porque exactamente lo que dijo Jesús de Nazaret 2000 años atrás se está cumpliendo. Los principios él no dijo que era la grande, dijo principios de dolores. La tribulación, dijo él, que viene, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Dijo, en esta tribulación acontecerá entonces lo que acabo de manifestar, el sol, la luna, las estrellas y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego de esta conmoción planetaria a nivel de todo el planeta, de los astros, de todo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Entonces, entonces veremos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Adoramos al Rey, esperamos al Rey. Escuche, estaba leyendo el Evangelio de Mateo 24 y hemos leído hasta el 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Habla de que hay que estar preparándonos, esperando la venida de nuestro Redentor, pero haciendo su voluntad. Ay, nosotros tenemos que dar de comer, que el evangelio de la gracia, hay que predicar, tenemos que predicar, y el Señor me ayude y yo pueda salir aún más a predicar. Dios Todopoderoso, hay que salir. La gente se está muriendo de hambre espiritual, la gente se está muriendo
de falta de justicia, están en angustia, comienza una angustia, una desesperación en la vida del ser humano. Y dice la palabra del Señor, dice, bienaventurado es. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El Señor nos llama a ser fieles, prudentes. Lo que Él dijo, hay que hacerlo. Velad, estad atento. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Él nos ha puesto sobre su casa para que alimentemos al mundo entero con el evangelio de la gracia, predicando a tiempo y fuera de tiempo, evangelizando, llevando las palabras de vida a hogares, familias, a la gente que tanto necesita. El mundo, el diablo, el príncipe de este mundo y toda esta humanidad avanza y se llenan las redes, los medios de todo, de gente vulgar, de pornografía, de inmundicia, de vanidad, Dios mío, de alguna manera pornografía también, esas mujeres todas mostrando sus pechos, con ropas casi transparentes. Entonces, todas estas cosas tenemos nosotros que seguir velando y preparándonos para nuestro encuentro con el Señor y siendo fieles siervos, fieles y prudentes. Porque el Señor nos ha puesto en su casa para que demos la palabra, alimentemos a la gente. Si no escuchan, no quieren oír, ya es problema de cada quien. Escuche, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y lo haya haciendo así, es fiel. Ese sería un siervo fiel. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Es que entonces el Señor nos va a honrar por nuestra fidelidad y porque fuimos prudentes. La persona prudente es sabia, oye y hace. Escuchamos al maestro y tenemos que hacer. Hay que prepararse, soltarse de las redes. Muchos cristianos están atrapados en las redes. La gente, hay ocasiones que ya no pueden ni dormir si no están con el celular, con las redes o con la la computadora, la laptop. Están hasta en la cama. Tenemos que soltarnos, Dios, tenemos que cerrar esas puertas y buscar a nuestro Señor. Escuche, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Mi Señor tarda en venir. Esto es para el pueblo creyente. No es para el pecador, para el impío que está, el pecador que está sin Dios, sin luz y sin esperanza. Esto es para el que se llama cristiano y es una persona que conoce la verdad, pero desobedece esa palabra, desobedece a la verdad. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, el día que éste no espera y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa será la paga. Por eso el Señor nos ha dicho en el versículo 42, velad pues, si el padre de familia sabe a qué hora va a venir el ladrón para minar su casa, velaría y no permitiría que el ladrón haga eso, robe en su casa. Entonces el Señor nos ha advertido. Y aquí llegamos al capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que solo en el capítulo 25 encontramos esta parábola, solo en el evangelista Mateo. No está en Lucas, en Marcos, en Juan, no encontramos esta parábola. Pero yo la quiero leer y compartirla con ustedes, queridos cristianos, y con usted, amigo, qué sé yo si lo incito, lo empujo, lo impulso a venir y a convertirse en un cristiano para ser como estas vírgenes sensatas. Y el Señor, llegamos al capítulo 25, dice, porque el 51 dice que castigará duramente, del capítulo 24 a sus siervos. Entonces lo castigará y lo pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hipócritas porque conocían la verdad, aparentaban que eran cristianos, pero no eran. Entonces eran hipócritas, quebrantadores de los mandamientos, pisoteadores de la ley divina. Llegamos al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Mateo dice,
Entonces sigue hablando Jesús de Nazaret. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, dice el Señor. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron entonces a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces las prudentes respondieron y les dijeron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas, y se cerró la puerta. Escucha bien, hermano, hermana mía. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Mas el esposo o el Señor respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Luego el Señor termina el último versículo para dar paso a otra parábola. El Señor dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios mío, qué advertencia la del Señor. Velad pues, porque tú no sabes a qué hora, querido cristiano, a qué hora, qué día, en qué momento el Señor ha de venir. Pero los acontecimientos nos hablan que su venida está a las puertas. Lo que acontece a nivel del mundo entero nos lleva a nosotros a pensar que estamos tan cerca. Mire, hemos leído la parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 muchachas parecen iguales porque todas querían asistir a las bodas. Todas las 10 se parecen iguales, pero no es lo mismo. No son lo mismo las 10. Todas llevaban sus lámparas, ¿sí? Todas llevaron sus lámparas, lo acabo de leer. Todas llevaban sus lámparas. Todas salieron con esa ilusión de encontrarse con el novio, con el esposo. Ay, Dios mío, tenga mucho cuidado usted. ¿Cuántos religiosos hay dentro de la iglesia llamada evangélica y están exactamente como las 5 vírgenes, insensatas? No se están preparando. Tenemos que prepararnos. Todas salieron con esa ilusión. Sin embargo, la diferencia radica en la provisión. Está la diferencia, lo acabo de leer. Dice que las 10 muchachas, las 10 jóvenes, las 10 vírgenes, ¿qué nos decía? Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, todas llevaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Estaban ilusionadas todas 10, las 10. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿En qué grupo estás, querido cristiano? Hermana en la fe, por favor, ¿no será que ya se predica y está encallecido tu corazón y te rebota la palabra? Rebota, ya no penetra. Y solo te cargas de remordimiento. Y verdad, hay que prepararse. Nada más. No se provoca verdaderamente en tu interior un cambio. Tu accionar no es el correcto, cristiano, cristiana, si estás obrando de una manera como exactamente como en los tiempos de Noé, desprevenido, tranquilo, cansado, tienes que trabajar, te quedas dormido, ya no hay esa búsqueda, ya no hay esa oración, ese buscar a Dios. ¿Qué representa sensata? Que ellas llevaron aceite extra. Por eso decía,
en lo que leímos, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Luego dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas tomaron aceite. No solo en las lámparas, también llevaron aceite en sus vasijas. Esta era la diferencia radical. Las sensatas tomaron aceite en sus vasijas, aparte el aceite que iba en las lámparas, que ya tenían sus lámparas llenas. Las otras, las insensatas, no llevaron, solo con las lámparas y el aceite, pero faltó. Al final, nosotros en lo que leíamos, dice que ellas, las 10, se durmieron. Por lo tanto, la diferencia entre estar preparado o no dependía, según la parábola que el Señor nos enseña, no depende de estar despierto o no en ese instante, cuando el novio viene, cuando el rey viene por nosotros. Estar despierto o no es lo principal, porque al final dice que las 10, lo leí, y tardando el esposo, cabecearon todas y durmieron. Todas se quedaron dormidos. ¿En qué radica una vez más la reserva? Tenemos que prepararnos cada día. Habían guardado las mujeres, las 5 vírgenes prudentes, en tiempos de calma, de tranquilidad. Ellas, sus vidas estuvo cada día, cada una de ellas llenándose con la lectura, la oración, la meditación, ayunando, buscando el rostro del Señor. Nos enseña a vivir con nuestros corazones llenos de fe. Eso nos enseñan estas 5 vírgenes prudentes. Tenemos que vivir con nuestros corazones llenos de fe y de buenas acciones en estos tiempos especiales. Y el mundo tiene que verlo, como le decía yo a una hermana, ya no solo hablarlo. Ya no solo con la boca, yo amo a Dios, pero con las acciones nada. No, más que hablarlo, que nuestras acciones testifiquen ante el mundo que somos de Dios, que amamos a Dios, que estamos a la espera del Rey de Gloria, que nos preparamos cada día purificando el alma, limpiando nuestros corazones, nos preparamos en la búsqueda del Señor, buscamos cada día al Señor, que Él incline nuestros corazones a su palabra, a la oración, a buscar su rostro. Tenemos que estar llenos del corazón de fe, de buenas acciones, estando siempre listos para momentos cruciales de la vida, como ocurrió con las 5 vírgenes sensatas. Las insensatas, ellas no estaban preparadas, no se prepararon, eran necias, improvisadas, aunque llevaban sus lámparas. No se preocuparon por llevar la reserva de aceite, que es lo principal que nosotros tenemos que... Aquí el aceite, que es la presencia del Espíritu de Dios, tiene que estar en nosotros. Él va a estar para ayudarnos en todo tiempo, buscando, orando, clamando. Hay ocasiones que yo de pronto no me puedo arrodillar, pero estoy haciendo una cosa y estoy orando, voy a hacer otra y sigo, Padre mío y Dios mío. Hay momentos que no se me escucha, pero mi corazón está orando. Estoy en silencio, a veces hasta llorando. Y de pronto estoy haciendo una cosa, otra. Tenemos que tener esa comunión con el Señor. Llevaban sus lámparas, no se preocuparon por llevar la reserva, lamentablemente, de aceite. Cuando tardó el novio, se quedaron a oscuras en el momento más decisivo. Esto representa el descuido y la confianza excesiva. Eso tenían ellas. Estaban muy confiadas, muy confiadas. El peligro de dejar la preparación espiritual para el último momento es tan grande,
Porque así hay hermanos, no, es que yo todavía no puedo, pero ya me desocupo, dejo este trabajo o algo pasa y entonces voy a buscar más del Señor. Hermana, hermano mío, y quién sabe a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y si estás en esa espera de que ocurra esto para que tú puedas por fin consagrarte, entregarte más al Señor, te vas a quedar. Eres como las 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes sensatas no fue de un momento a otro. Ellas fueron guardando en sus lámparas cada día comunión, oración, la búsqueda del Señor. Aparte que amar a Jesucristo es tan hermoso. Ellas estaban en constante búsqueda. Dios te ayude, nos ayude. Como lo decíamos, nuestra vida interior, nuestra devoción, eso representa el aceite y no se puede comprar a última hora. No se puede transferir a otra persona. Tu vida espiritual es tu relación personal con el Señor. Nadie puede tener fe o buscar al Señor por ti. Nadie lo puede. Porque nos acostumbramos, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Nadie puede. Pueden muchos orar por tu vida. Si tú no pones de tu parte y tú no haces tu devocional y tú no buscas al Señor y no haces como Él ha dicho, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar atentos, hay que estar apercibidos, velando, mirando los acontecimientos también, porque nos habla en qué tiempo estamos, principios de dolores. Posiblemente solo el Señor sabe, pronto estemos ya cómo se aceleran estos acontecimientos, se acrecenta y cuando vemos estamos en la tribulación. Entonces el Señor aparecerá y vendrá por nosotros. Todos necesitamos una fuerza especial para mantenernos despiertos en medio de lo que en medio de los que de los que no se aperciben de las cosas celestiales. Hay millones y millones de gente que no está percibida de las cosas, que ni siquiera entienden lo que está aconteciendo porque no meditan, solo medio se lamentan, hablan, comentan, hasta ahí. Pero el Señor nos llama a estar atentos, velando, orando, muy apercibidos, mantener el corazón despierto, aunque los ojos físicos estén cansados. Hay que mantener nuestro corazón abierto, velando, escuchando al Señor, orando y clamando. Qué dolor, qué triste, ¿no? Dios mío, yo quiero ser como las vírgenes sensatas. Llevaron aceite extra. Sabían que el novio podía demorar o tardar, retrasarse un poco. Lo sabían. Representa entonces la fe constante, la obediencia a su palabra. El cultivo diario de la espiritualidad es necesaria. Eso hicieron las 5 vírgenes sensatas. Ellas sabían que el novio podía demorar, que el novio podía retrasarse. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron sabias. Ya no solo el aceite en las lámparas, también en sus vasijas. Así tienes que estar, hermana, hermano mío, atento, llenándote de la presencia del Señor. Vamos, que tenemos que hacerlo, mi querido hermano, mi querida hermana, te insto, te motivo a obedecer, a guardar la palabra, a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Debemos estar vigilando, como dijo el Señor, velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabes. Ni tú ni yo sabemos. El Señor no nos dejó un día, un año, una hora específica. Ya quisiéramos. Pero sí nos ha dejado el Señor en su palabra. Sí nos ha dejado las señales. Las señales. Gracias al Señor. Y tenemos que estar muy atentos. Debemos de vivir en vigilancia y en oración. Así como lo dice el Señor aquí en el versículo 42 del capítulo 24 de Mateo. Lucas 21 también, recuerda que lo leíamos. El versículo 34 al 36, más específico. Lucas, escuche lo que dice aquí en el versículo. Qué linda esta palabra, me encanta, Dios mío. Nos decía el Señor antes del 34, el versículo 34 dice: la gente va a estar desfalleciendo. Toda seguridad en la tierra se acabó para el ser humano, entonces van a desfallecer los hombres por toda la expectación. Dice, y el temor de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La gente va a estar en angustia. Pero luego el Señor en el versículo 34 del Evangelio de Lucas 21 nos dice: mirad pues también vosotros mismos, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. El Señor nos ha advertido: mira que tu corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez. Y escuche, dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre todos vosotros aquel día. Hay que estar atentos. Por eso el Señor nos decía en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, velad, velad, velad. El Señor nos llama a velar, estar atentos. El Señor lo decía también en Marcos capítulo 13, 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Tú no sabes, cristiana, cristiano, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Y si te dicen: no, mira, ya descifraron y saben el día que el Señor va a venir, no vayas ni creas eso. Porque el Señor Jesucristo le dijo: nadie sabe, lo dijo el Señor. Nadie sabe, no te dejes engañar, porque también se levantarán en estos tiempos espíritus engañadores. Van a venir y engañar a muchos con doctrinas de demonios. Usted tiene que tener mucho cuidado. Por eso el Señor dijo: velad. Pero no solo nos dijo en los evangelios, Dios mío, velad, velad. También nos dice: orad, orad. ¿Qué también nos dice el Señor? Mirad que no seáis engañados. Todos los evangelios nos dicen: mirad que no seáis engañados. Mateo, Marcos, Lucas. 3 evangelios. Miren que no sean engañados. Y el Señor, sigo leyendo en Marcos 13, 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana. Tú no sabes, yo no sé, pero sí que nos llama a estar velando, a tener nuestra comunión con Dios, a desarrollar cada día mejor oración, mejor comunión. Que el Señor me ayude y nos ayude. Dice: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, como se quedaron dormidas las 5 insensatas. Escuchó el versículo 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ese es el versículo 36 de Marcos capítulo 13. El 37 se termina para dar paso al capítulo 14. Dice: y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Lo que a ustedes les digo, a los discípulos que estaban escuchando, a todos los que estaban atentos escuchando, lo que a vosotros les digo, a todos, a los que van a creer en 100, en 500, en 1000, en 2000 años, a todos les digo, velad. Qué sabio, te adoro, Jesucristo. Te adoro, mi Rey, eres mi vida, Señor.
Qué precioso, cómo nos preparó, cómo nos prepara, cómo está atento a nosotros, cómo Él intercede por el Padre. Qué lindo saber que tenemos un eterno sumo sacerdote. De verdad que Jesucristo es completo, Padre Santo. Es completo, es maravilloso, es divino. Qué precioso es saber que nosotros formamos parte de este pacto eterno. El primer pacto el Dios del cielo lo hizo con Israel. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Pero el Antiguo Pacto era incompleto. Porque en el pacto que Dios hace con Israel, Dios le da la ley, la palabra, les da los mandamientos, estatutos, decretos. Pero la ley de Dios nos revela el pecado, no solo a Israel, a nosotros, a todos. Pero la ley no nos daba ese poder para vencer el pecado. Qué precioso es que viene Jesucristo y Dios hace un nuevo y mejor pacto con nosotros. Ahora con el Cordero de Dios, la ley que todo ser humano la había violentado, quebrantado. Entonces Jesús viene y la cumple por completo para llevarnos a nosotros ya no a estar bajo la ley, sino bajo la gracia divina. Porque Jesucristo conquistó, pues Jesucristo nos regala, nos da su gracia eterna. Él cumplió la ley, ahora bajo su poder y su cobertura yo puedo estar. Si quebranto la ley, corro a aquel que la cumplió por completo toda. Y ruego, perdóname, Señor, ruega al Padre Celestial por mí. Él lo hará. Jesucristo lo hará. Por eso dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre. Él es el eterno sumo sacerdote para siempre. Los sacerdotes aquí en la tierra, allá en Israel, en el templo, entraban para hacer el sacrificio del cordero, de la vaca, de la oveja, del macho cabrío. Entraban para hacer el sacrificio del animalito, tal como Dios lo había ordenado en el antiguo pacto. Pero los sacerdotes morían y a causa de la muerte había que elige otro sacerdote, hasta que llegó el eterno sumo sacerdote, hasta que llega Jesucristo. Y ¿sabe qué? Dios mío, es que son tantas las cosas que uno descubre con Jesucristo. Dios mío, que llega un momento en que se pone uno fascinado, más enamorado. Es como si uno quiere, Dios bendito, verlo y abrazarlo y decirle que eres hermoso, Señor. Él no se presenta con sangre ajena de toros, de machos cabríos, de cabra. El Señor Jesucristo se presenta con su propia sangre. No al altar terrenal del templo allá en Jerusalén. Él se presenta en el cielo mismo, ante la presencia del mismo Padre Santo, 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 porque Dios es 3 veces infinitamente santo. Y se presenta con su sangre preciosa para derramarla en el propiciatorio eterno. Y entonces Él, al morir y resucitar, se queda para siempre, perpetuamente, por siempre, eterno, sumo sacerdote. Ya no hay que elegir otro. Él es eterno. Al morir y resucitar, Él ya nunca más, no muere. La muerte le clavó el aguijón por su pureza, santidad, perfección. La muerte no lo podía retener, porque la muerte entra por el pecado, la desobediencia, por la maldad del ser humano, ingresa la muerte. Al venir uno perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, vence a la muerte le clavó el aguijón, pero no lo pudo retener, ni el sepulcro pudo detener su hermoso, su santo cuerpo. Tampoco la muerte pudo retenerlo. Entonces Él se levanta vivo. Ahora tenemos un sumo sacerdote. Ya no más sacrificio. Este es el problema con Israel, que ellos, como no creen en Jesucristo, los que no creen, la mayoría, entonces ellos tienen que volverse, tienen que edificar el templo y una vez más restablecer el sacrificio del cordero. Lo tiene que hacer Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el velo que está puesto en los ojos de ellos sea quitado. Porque ese velo que se puso Moisés cuando fue a la presencia de Dios y recibió las tablas de la ley y el rostro le resplandecía, tuvo que cubrirse con un manto, con un velo.
Dice el apóstol Pablo que ese velo todavía lo tiene puesto Israel. Es en el mundo espiritual. Espiritualmente ellos están velados. Tienen un velo en sus ojos. Hay que seguir orando y clamando para que Dios les corra el velo y ellos puedan ver a cara descubierta y puedan entender y proclamar: Jesús, Yeshua HaMashiach, Él es mi Mesías, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Pero antes de que eso ocurra, ¿qué sufrimiento van a atravesar? Nosotros seguimos orando por ellos y pidiendo al Señor que tenga misericordia de ellos, pero estamos atentos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo vendrá, dice el Señor, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Es palabra de Jesús, versículo 35, Evangelio de Lucas 21. Amiga, amigo, por eso estamos y seguimos predicando y seguimos en lo mismo. Seguimos. Es que el Señor te está llamando. Tú no me estás mirando, no estás escuchando por casualidad. Dios quiere cumplir los propósitos establecidos desde antes de la fundación del mundo en tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere sanar tu interior, porque con un corazón herido, resentido, lleno de odio, no entramos al reino de los cielos. ¿Cómo voy a entrar yo, odiadora, al reino de los cielos cuando el Señor Jesucristo me enseña en la oración del Padre Nuestro? El Señor me enseña: y no permitas que caigamos en tentaciones. Y nosotros tomamos la decisión de perdonar a aquellos que nos han ofendido, así como tu Padre nos perdonas a nosotros. Y el Señor Jesucristo nos dejó tan claro: porque si vosotros no perdonáis a aquellos que te han ofendido, tampoco mi Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. No os perdonará a vosotros. El Dios omnipotente nos perdona tanta podredumbre, tanta maldad, tanta injusticia, perversión, crueldad. Y nosotros, aquel que nos ofendió, que la ofensa tal vez es tan pequeña, está metida en mí: no perdono, no perdono. Pues quédate con tu odio, te vas a podrir en el infierno. Y el Señor te está predicando, te está enviando la palabra para que sueltes. Yo sé que el enemigo es número uno para poner esa estocada en el corazón y tú la agarres y la tengas y no la quieras soltar. Pero en el nombre de Jesucristo, Jehová reprenda a Satanás. Y tú puedas soltar ese odio, soltar ese rencor, ese resentimiento en tu vida. Esto deberías de haber grabado. Ese resentimiento en tu vida. Porque cuando tú sueltas eso, te liberas, te liberas. No, es que el otro sale bendecido. Olvídate de eso. Cuando tú perdonas, el efecto mayor se provoca en aquel que perdona. Tenemos que perdonar. No es fácil, pero todo lo puedo en Cristo. Por eso te invitamos a venir a Cristo, porque en tu fuerza tú no vas a poder perdonar. No tenemos el poder ni la capacidad. El diablo nos llenó cuando llevó a Adán a pecar, nos llevó al odio, a la venganza, al resentimiento. Recuerde lo que pasó con Caín. Vio que Dios aceptó la ofrenda del hermano, le tuvo odio, envidia, coraje, rabia al hermano y lo mató. Si él hacía lo bueno y lo recto, ¿por qué su corazón se iba a llenar de ese odio y de ese resentimiento? Lamentablemente, cuando el pecado entró, eso puso el diablo. Eso, que nos perdones, que aprendas a odiar, aprendas a maldecir sin entender siquiera que todo eso te afecta a ti. A ti, quien lo tiene en el corazón, ese odio, esa falta de perdón, esa ira, ese rencor, ha brotado posiblemente en usted ya una raíz de amargura. Se está condenando usted solita, solito. Es que yo no puedo perdonar porque usted no sabe lo que me hicieron. Usted no puede, pero Dios puede en la maravillosa persona de Jesucristo. Hay que pedirle, por eso tenemos que abrir el corazón, confesar a Jesucristo: yo no puedo ya, he guardado este odio por 10, 20, 30 años, pero ya no quiero más.
No quiero morir así. No quiero gente que tiene su corazón acumulado el odio, el resentimiento, tiene problemas de corazón, tiene presión alta, tiene ataques cardíacos, tiene taquicardia, tiene montones de problemas. Hay gente que hasta se va desfigurando, artritis, reumatismo por el odio que está en el corazón. Suelta eso, amiga, amigo mío, y ven a Jesucristo. ¿Acaso no escuchas al maestro lo que dice? Porque como un lazo vendrá la presencia de Jesucristo, la gloria, el reino de Dios una vez más viene a la tierra. El Señor vendrá a las nubes, en las nubes nos esperará. Pero dice el Señor que para los que no creyeron, para los que están muy confiados como las 5 vírgenes insensatas, extremo de confianza, seguridad plena que nada pasaba y que iban con sus lámparas a esperar al novio, ilusionaditas, pero solo ilusión. Vamos a ver al novio, pero ellas no fueron precavidas, ellas no fueron sabias, ellas no fueron prudentes en llevar aceite, no solo en la lámpara, sino también en sus vasijas. Esa es una persona que está totalmente aunque vayas a la iglesia cristiana evangélica, aunque estés todos los domingos, puedes hasta servir como diácono. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no la desarrollamos, si no nos alimentamos de lo espiritual, si no crecemos espiritualmente, de nada nos sirve. Nadie puede, lo que hablábamos, nadie puede buscar al Señor por ti, crecer espiritualmente por ti, de llevarte a nadie. Podemos orar por tu vida, pedir a Dios por tu vida, querida hermana, hermano. Y el Señor nos escuche, pero tú tienes que poner tu parte. Tú tienes, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando. Es palabra de Dios, el versículo 36, Evangelio de Lucas 21. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Espero que Dios me conceda esa bendición, estar de pie ante la presencia de mi Rey y de mi Salvador, estar adorando su venida, estar esperando, adorando a mi príncipe. Yo quiero adorarlo siempre. Rebosa mi corazón con palabras de amores. Dirijo al Rey mi canción postrada en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. No hay palabra, Maestro. No hay palabra. Eres mi tesoro, lo proclamo ante el mundo. Eres mi amado, el que ama mi alma. Ayúdame a perseverar, a esperarte como las 5 vírgenes prudentes. Que mi lámpara esté llena y que siempre mi vasija también esté llena, Señor. Y no solo mía, de todos aquellos que confesamos tu nombre, Cristo de la gloria. Ayúdanos, Maestro querido, porque tú eres el más grande tesoro que Dios nos ha dado. Bendito nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que estar creciendo en pureza y en santidad, mis queridos y fieles hermanos y amigos. Escuche lo que dice en segunda de Pedro, en esta epístola, segunda de Pedro, el capítulo 3, del versículo 11 al 14. El tiempo se nos ha ido, pero yo quiero seguir predicando. Yo quiero seguir hablando la palabra del Señor. Yo quiero que tú estés con nosotros, querido amigo, amiga. Ay, que tú seas convertido. Venid al Señor, venid pronto. Escapa de la ira venidera que se avecina. Todos los juicios de Dios se van a derramar y con justicia Dios juzgará a todos los perversos. Va a haber justicia, justicia, lo que ahora cada día escasea en la tierra. Escucha en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 14 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es el versículo 11 del capítulo 3 de segunda de Pedro.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo, los cielos, la tierra, todo va a ser deshecho, se acabará un día. Pero recuerde que antes vamos a reinar con Jesucristo 1000 años aquí en esta tierra, 1000 años con el Rey, 1000 años para decirle: amado mío, precioso mío, hermoso mío, la gracia se derramó sobre ti. Eres mi hermoso Rey, eres precioso Jesús. Ay, para cantarle al Rey. Escucha el versículo 12. Dice, si Pedro nos enseña, si estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oh, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso va a pasar. Por favor, la tierra va a arder. Lea, los 7 sellos se abren, juicios de Dios se derraman en la tierra. Ah, ya eso pasó. No, los 7 sellos se transforman después en 7 trompetas. Juicios de Dios sobre la tierra, sobre el sol, sobre el mar, sobre el agua dulce, ríos, cascadas, sobre todo, manantiales, todo. Se terminará la vida en la tercera, cuarta parte del mar. Dios mío, lo que se viene, se convertirán en sangre las aguas, en ajenjo. Habla otros versículos, amargas que no las podrá beber el hombre. Caerán, las estrellas serán como meteoritos, caerán en la tierra y cuánta gente morirá. Lea las Sagradas Escrituras, por favor, lea la Biblia, y si no la quiere leer, entonces escúchenos a nosotros. Hágalo, por favor, y suscríbase a nuestros 2 canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Jesús, sin mancha e irreprensibles, en paz. Qué lindo, Dios mío. Pero nosotros, mire, para el mundo, la tierra arderá, los cielos, las nubes, todo caerá, las estrellas, la luna, el sol, los quemará los habitantes de la tierra y todo será deshecho. Ay, pero qué hermoso para aquellos que confían en Dios y creen en Jesucristo. Pero nosotros, vale la pena. Vale la pena abstenerse. Más de 30 años he abstenido. Por la gracia del Cordero, nunca más conocí varón, nunca más fui tras los placeres carnales, nunca más tan joven estaba yo. Yo estaba ya predicando, había llegado a 30 y un puntito más y ya estaba en plena predicación. Qué lindo es mi Señor, qué lindo. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, porque Dios así lo hará. Así dice Apocalipsis, capítulo 21, creo, sí, 21. Esperamos en Jesucristo, el Dios del cielo hará cielos nuevos y tierra nueva. Vale la pena esperar en Jesucristo. ¿Cuántos millones de habitantes en la tierra esperan a Satanás? Jamás. Yo no, por tus acciones, porque por tus obras vas a ser juzgado. Dios juzgará un día las obras de todos, buenas o malas. Él va a sacar, lo bueno es bueno, lo malo, aquí está tu vida. Los libros se están escribiendo en el cielo de tu vida, de mi vida y de nuestras vidas. Lea las Sagradas Escrituras, usted en Apocalipsis encuentra todo esto. Nosotros esperamos en Jesucristo cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora por siempre y para siempre la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Jesucristo sin mancha e irreprensibles, en paz. Esa es la exhortación, el llamado. Por lo cual, hermana mía, hermano mío, amados míos,
estando en espera de que el Señor haga todas estas cosas. Dios mío y Señor mío, procuremos con diligencia, procuremos diligentemente ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles y en paz. Prepárate, hermana, hermano amado. ¿Ah? La gente está confiada, la gente no le interesa, están desenfrenados, pero tú no vayas tras ese desenfreno. Detente, amiga, amigo mío, escucha que el Señor te está llamando. Detente, escapa por tu vida. Los juicios de Dios se vienen. Mira los acontecimientos, tal como el Señor Jesucristo lo dijo, así está aconteciendo, así está pasando. Nadie nos habló tan claro y tan perfecto como lo hizo Jesús de Nazaret. Prepárese. Hay gente que se prepara para ver el mundial. Y se prepararon para ver a España y a Francia jugando. Y posiblemente muchos apostaron para Francia, pero se quedó. Y sigue avanzando España. Vamos a ver qué sucede. Como ya el favorito mío no está, que gane el mejor, que demuestren fútbol, deporte, deportistas, que sean los atletas que traen esa belleza del fútbol, porque el fútbol es hermoso. Ellos se conviertan en ejemplo para los jóvenes, los chavales, los adolescentes. Dejen de ser protestones, a mostrar pelea en la cancha. Eso es horroroso, horrible, feo. Que muestren que son disciplinados, ordenados, y a sudar la camiseta, y que gane el mejor. Pues mi favorito ya no está. Mi favorito es Brasil, a mí me gusta Brasil, pero ya no tengo el Brasil de antes, ese que nos deleitaba con ese toque, esos pases tan hermosos. Ya no, vamos a ver qué pasa. Esperemos que cambien. Para terminar, la gracia nos enseña a renunciar a toda impiedad. La gracia divina del Señor nos enseña a renunciar a toda impiedad. En la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así, escuche: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es palabra de Dios, capítulo 2 de esta epístola, Tito, capítulo 2, el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, nos enseña la gracia divina, que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, a lo que nos llama Jesucristo. Velad, estad orando, perseverando. Debemos de renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos. Es palabra de Dios, el versículo 12. A los deseos mundanos. Y debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una persona sobria, bien clara, bien moderada, bien ordenada, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando en nuestros corazones la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando esa esperanza en la que abrazamos en nuestros corazones, que el Rey viene. El Rey viene. Yo les he dicho qué alegría sentirá mi corazón cuando yo lo vea, aunque sean las puertas de sus atrios a la distancia, a lo lejos, no me importa. Pero lo quiero ver reinando en esta tierra donde fue tan humillado, vilipendiado, maltratado, no creído, no le creímos, lo despreciamos. Yo lo quiero ver reinando. Ojalá Dios me conceda esa bendición, porque eso es justicia. Es justicia. Él es el dueño del planeta, el creador
Jesucristo no fue algo que Dios creó en un momento, no, Él estuvo desde siempre y hasta siempre. Cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, el Hijo amado ya estaba ahí. Es que eso es la grandeza de Jesucristo, Dios mío, que dejó el cielo, dejó la adoración, dejó su trono, dejó el estar a la derecha, al lado de su Padre, lo dejó todo por venir a humillarse aquí a esta tierra y venir a hacerse hombre, a padecer, a sufrir, a ser rechazado, despreciado, por último sometido a un injusto juicio y llevado a una cruz. ¿Qué delito cometió? Ninguno. Por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad, fue a esa cruz, colgado en ese madero estaba, con clavos, con una corona de espina en su cabeza, despojado de todo, prácticamente casi sin ropa. Lo tenían afrentado y avergonzado. ¿Y sabes lo que yo pienso? ¿Qué fiesta hacía el diablo? ¿Qué fiesta? Porque el diablo él sabía que había envenenado la mente de tanta gente que gritaron crucifícalo, crucifícalo, y que cuando ya estaba crucificado se alegraban, hacían fiesta, por fin se acabó. Nos atormentaba porque les hablaba la verdad, les traía tormentos, pero se acabó, se terminó, y el infierno tiene que haber estado tan alegre. Lo matamos, se acabó, se terminó, pero lo que se veía como lo más triste, oscuro y final era el comienzo de lo más glorioso y de lo más grandioso que se venía. Porque cuando él fue bajado de esa cruz, cuando lo bajaron de ese madero y lo ponen en el sepulcro, no lo podía retener el sepulcro, menos la muerte. La muerte fue vencida. Jesucristo le quitó las llaves al Hades y a la muerte. Él es el que tiene ahora toda potestad, toda autoridad en el Hades, en la muerte, en todo. Él es el victorioso y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su nombre, Jesús de Nazaret. Aguardamos en Él, esperamos en Él. Solo esperamos en Jesucristo, el Señor de gloria, el Señor de gloria. Dios mío. Concluyo aquí. Hebreos capítulo 10. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis o veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Si en la epístola de Tito nos decía que nos enseña la gracia de Cristo. Por eso tienes que venir a la gracia, amiga, amigo mío. Tienes que venir, porque es la gracia divina la que te enseña que tienes que renunciar a toda impiedad, que tienes que renunciar a los deseos mundanos, para que nosotros podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, y estemos preparándonos, aguardando la esperanza y bienaventurada, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 10, 24 y 25, y luego termina para dar paso a otro título: advertencia al que peca deliberadamente. Pero vamos a quedarnos en el 24 y el 25 dice: considerémonos unos a otros. Y por eso estamos predicando, hermano, hermana, porque te consideramos, te amamos como cristianos de este ministerio evangelístico. Amamos a toda la iglesia de Jesucristo. Estamos rogando y pidiendo al Señor por vosotros. No ceso de pedir, Señor, no solo por mí, por tu iglesia, Cordero de Dios. Aviva tu obra en este tiempo tan crucial. Despiértanos en oración. Inclina nuestros corazones hacia ti. Aumentanos la fe, Señor de gloria. Ayúdanos a ser esforzados y muy valientes, Cristo Santo. Ayuda a tu pueblo y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros.
cristianos verdaderos. Qué pena, Dios mío, que en vez de considerarnos, el enemigo también ha trabajado tanto en esto y nos divide, nos separa. Yo tengo mi iglesia, este es mi pastor, yo soy, qué pena, tú sigues al hombre. Tu iglesia es una casa de madera, de cemento. Mi iglesia, yo formo parte de la iglesia de Cristo y esto es espiritual. Yo formo parte del reino de mi Cristo celestial, de mi Cristo eterno. Tú sigues a un pastor terrenal, yo sigo al pastor de los pastores, Jesús de Nazaret. Porque no murió por mí un hombre aquí en la tierra, ahora pastor o como se llame, el líder o el gran apóstol, muere por mí, Jesús de Nazaret. El que murió por los pecadores se llama Jesucristo. Al que tengo que amar se llama Jesucristo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y cuanto más cuando vemos que el día se acerca. Vamos pronto, que necesitamos al Señor de gloria. Los amamos y los bendecimos, queridos amigos y amigas en la fe. De verdad, hay muchas cosas para seguir meditando, seguir estudiando, pero es que el Señor nos exhorta y nos llama, como decía su palabra. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, como nos decía el Señor en el Evangelio de Marcos. Me encantó esta palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá tu Señor. Prepárate en lo espiritual. Tienes que ser como esas 5 vírgenes sensatas, que tu vida esté llena del poder, de la presencia, de la gracia del Espíritu Santo. Mi hermano, hermana amada, necesitamos tener el aceite del Espíritu, la presencia del Espíritu. Necesitamos en nuestros corazones hasta que sobreabunde, porque acuérdese, ¿cuál fue mire, las 10 estaban ilusionadas, las 10 tomaron sus lámparas, las 10 estaban alegres, querían reunirse con el novio. ¿Cuál fue la diferencia? Las 10 se durmieron. Las 10 cabecearon, se cansaron esperando al novio y se quedaron dormidas. Aunque los ojos físicos estaban cerrados y estaban dormidas las 5 vírgenes sensatas, sus corazones, sus almas, su espíritu estaba vivo y despierto en la presencia del Señor. Cuando llamó el esposo, el novio, cuando llamó, escucharon la voz del Señor. Y para oír la voz del Señor tenemos que tener habituado nuestro oído a su palabra, a su palabra. Tenemos que seguir orando cada día más, buscando al Señor Jesucristo a través de su maravillosa y santa palabra. Vamos, os exhortamos a ustedes, cristianos. Y usted, amiga, amigo mío, yo no quiero que venga, como decía el Evangelio de Lucas, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en toda la tierra. Yo no quiero que usted sea sorprendido, arrastrado, porque así vino el diluvio, los arrastró a todos, los tomó por sorpresa, porque no creyeron a la voz de aquel que predicaba en nombre de Dios. A Noé no le creyeron. Tal vez ustedes no nos crean a nosotros, amigas, amigos míos. Qué pena, porque lo que estamos predicando es una vez más las palabras que Dios nos ha llamado. Prediquen antes de que yo derrame mi ira y juzgue a todos los habitantes de la tierra malévolos y perversos. Prediquen, por favor. Me fascina saber cuando Noé edificó el arca y estaba todo terminado. Los estudiosos, los teólogos, más de 100 años, 120 dicen muchos, predicó. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que cuando Dios le dice que suba a Noé y toda su familia, sube Noé, ya habían subido, ya Noé había en el arca subido los animalitos conforme Dios le había ordenado. Ahora iba a subir Noé y su familia. Pero ¿sabes qué sucedió? Dios dijo 7 días más. 7 días esperó. 7, el número perfecto de Dios. 7 días esperó el Señor. Alguien tal vez se arrepienta. Alguien recuerde las palabras que predicó Noé. Alguien quiera obedecer y escuchar la voz del bendito Dios. Pero nadie. A los 7 días, quien le cierra la puerta del arca a Noé es Dios.
La puerta ahora pareciera que el arca es Jesucristo. Las puertas de su gracia se van a cerrar. Vamos pronto. Vengamos, venga usted, amiga mía. Venga, amigo, a los pies de Jesucristo. Él lo espera con los brazos abiertos. No importa cuán sucio, cochino, inmundo, podrido, perverso viene. Tan solo venga, reconociendo que es un pecador necesitado de la gracia del santo y del justo Jesús de Nazaret. Los amo y los bendigo. Si el Señor lo permite, yo estaré reuniéndome con ustedes el día jueves. Espero que la paz del Señor quede en cada uno de vosotros. Un abrazo para todos y la paz del Señor. Hasta mañana. Y que gane en el mundial los mejores. Que den un espectáculo digno de ser visto por una audiencia a nivel mundial. Que no se convierta esto solo en plata, en dinero, que me temo lamentablemente que es así. Política, podredumbre, billete, dinero. Qué pena, qué lástima, pero un lindo deporte. La paz del Señor. Hasta el jueves. Gloria a Dios. Dele la gloria al Dios